Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 35 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 34. Y si te gusta el contenido, por favor, pues déjame una calificación o comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. El tema de hoy es algo un poquito diferente, ok, vamos a hablar de un sector específico y eso es el sector de turismo y cómo aumentar ventas específicamente el próximo año, porque sabemos que 2020 para este sector fue muy duro. Y estoy aquí con mi amigo Raúl Camacho. También Raúl tiene una agencia de turismo, agencia de viajes aquí en Colombia. Entonces, él obviamente ha experimentado la primera mano de este impacto que la pandemia ha tenido en el sector de turismo. Entonces, Raúl, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Chris? Encantado de estar en este podcast de Vender Diferente y me encanta ese título porque constantemente nosotros tenemos el reto de vender diferente porque hay mucha gente dispuesta a comprar en todos los sectores, en especial en el que yo estoy, que es el turismo. Y vender diferente es la única forma de poder entrar en esos espacios nuevos que a veces creemos que no se pueden entrar para vender. Sí, es cierto. Y específicamente este año en el sector de turismo, pues muchas personas han tenido que reinventar sus negocios, vender diferente, encontrar algunos públicos, mercados, nichos específicos. Entonces, pues cuéntanos un poquito de tu experiencia en este sector en 2020. ¿Qué pasó? Okay, cuando llegó la pandemia en marzo, obviamente pues yo sé que tenías que cerrar las operaciones por pues un par de meses y ahora estás arrancando de nuevo. Entonces, cuéntanos un poquito del impacto que este tuvo en tu empresa y qué hiciste para sobrevivir. Claro que sí. Definitivamente lo primero es que este impacto, como todos sabemos, es mundial y eso ha sido como una especie para nosotros entender que no solamente está pasando desde el espacio donde estamos actualmente. Yo estoy, por ejemplo, en Colombia, pero trabajamos exportando el producto a diferentes regiones del mundo, incluyendo, por ejemplo, Asia, que era lo último que estábamos trabajando. Tú me preguntas del 2020, pero es necesario hablar un poco del 2019, donde teníamos una gran expectativa de apertura, sobre todo porque esta es una época aún con pandemia de muchos turistas que ya viajaron por todo el mundo, pero ahora quieren descubrir cosas diferentes. Y allí en eso estábamos justamente trabajando para el 2019 de cara a este 2020 que ya está terminando. Entonces, cuando llega la pandemia, nos agarra con una gran cantidad de planificación para recibir turistas. Y no solo turistas, también está el ámbito, por ejemplo, del turismo corporativo. O sea, las expectativas eran muy altas. Sucede que, bueno, Como los eventos, ¿cierto? Turismo supuesto. cooperativo es eventos, obviamente para equipos grandes de las empresas, eventos corporativos, conferencias, Exactamente. cosas así. Ok. Cosas así, exacto, porque el turismo corporativo, bueno, pues digamos que es ese viajero de empresa que viaja por negocios, pero también dentro de esa área hay algo bien interesante que se llama el MICE, que es el turismo de incentivos.
El turismo Ujú. justamente donde los trabajadores de una empresa los llevan a algún lugar para poder disfrutar y bueno, trabajar todo este tema de team building, entre otras cosas. Entonces, a nosotros nos tocó llegar a cero totalmente, como que si no existieran las empresas. ¿Por qué? Porque Ujú. justamente el tema de la pandemia implica un distanciamiento que se llamaba social, pero ahora nosotros lo llamamos más que social, es un distanciamiento físico, ¿ok? Porque la socialización sigue, nosotros seguimos interactuando con las personas. Pero este turismo desde el primer momento, Chris, desde el primer momento que ocurrió, ya sabíamos qué era lo que iba a pasar. O sea, no era como una predicción, pero la tendencia de lo que iba a pasar era la siguiente y está ocurriendo. Por ejemplo, y esto es para todos los mercados a cualquier país. Ujú. Lo teníamos un confinamiento que nosotros lo llamamos estratégicamente en mi empresa y en otras también, un proceso de alistamiento. Ya que teníamos que cerrar la empresa, entonces empezamos a repensar o a tomar ciertos procedimientos que por el trabajo no lo podíamos hacer y obviamente también aprender a renunciar, que esa es una de las palabras más importantes dentro de esto. Aprendimos a renunciar a cosas, a nuestro ego, a nuestros colaboradores, porque muchos tuvieron que irse de las Sí. empresas. Pero más allá de eso, sabíamos que venía, o sea, sin duda alguna, una apertura. Entonces, ¿cuál era el escenario? El cual está ocurriendo, o sea, no se equivocaron los expertos. Ese Ajá. escenario, el primero, después del confinamiento que llamamos alistamiento, teníamos un escenario que se llama la reactivación, que aquí en Colombia y en la mayoría de los países comenzó más o menos entre agosto, septiembre. Esa Sí, porque reactivación, yo recuerdo en septiembre ya reactivaron los vuelos, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? exactamente, Sí. como con miedo empezaron los vuelos, pero por supuesto, porque es que sabemos todos que hasta que no esté la vacuna, contra este mal que está por todo el mundo, no va a haber una normalidad en cuanto al desplazamiento de personas. Entonces, y de eso vive el turismo, porque el principio del turismo es un desplazamiento, o sea, implica un desplazamiento. Entonces, ¿qué ocurre? La reactivación, muchos creyeron que, ay, ya comenzamos. No, esta reactivación hay que verla con lupa, esta reactivación hay que verla con mucha estrategia. ¿Por qué? Porque la reactivación dura, Chris, 2 años el proceso. Es decir, en turismo, tú no es como otros rubros de los mercados en los que tú sacas el producto y en 15 días ya lo estás vendiendo. No. El proceso de comercialización de un producto turístico puede tardarte de 1 a 2 años en florecer desde el momento en que tú comienzas la comercialización, imagínate. Entonces, quiere decir que los que iban a llegar en abril, mayo, junio del 2020 eran gestiones comerciales nuestras de un año atrás, de 2 años atrás. O Sí. sea, por ejemplo, tú eres de Australia, para que llegue una persona de tu país, o sea, yo debía haber comercializado y gestionado eso, negociado con la empresa australiana 2 años antes, porque entonces esta empresa tiene todo un proceso a su vez para que entonces un australiano decida, ah, voy a Colombia. Y para que esa persona diga, voy a Colombia, ya ha pasado un año y algo, y después pasa el otro año porque la gente compra con anticipación. O sea, el turismo es complejo, muy complejo. En función de eso, se nos cae de manera abrupta el turismo internacional y ya sabíamos que cómo era la recuperación de 2 años, pero entonces esos recursos que ya teníamos, que era para un mercado internacional, ahora pasan al mercado nacional y al mercado local, cosa que Ajá. muchos nos negábamos, no por una discriminación, sino que parte del desarrollo del producto estuvo planeado para el mercado internacional, la inversión fue para el mercado internacional y bueno, ahora había que cambiar el lenguaje, cambiar las campañas, porque es normal, por ejemplo, después de situaciones de guerra, de otras pandemias, incluso Sí. lo que yo mismo viví en mi país, Venezuela, que cuando hay restricciones, cuando abren, los primeritos que se mueven son las personas ahí alrededor de donde viven, o sea, los parques, las playas si las tienen cerca, pero es un turismo muy local y no hay que perderlo de vista. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente en su mayoría desde septiembre. Un turismo nacional que se está moviendo muy probablemente de muy buen nivel, ¿m?
pero ha sido la forma de generar lo que llamamos caja, movimiento de dinero. Quizá no el ideal, pero también nos enfrentamos a que no se puede abrir en un 100% los establecimientos turísticos. Ujú, ujú. Entonces es durísimo, pero muchos ya se reinventaron y se adecuaron. ¿Cómo muchos se reinventaron? Este, Sí, porque eso es lo que me interesa y estoy seguro que las personas escuchando aquí, específicamente los que están trabajando en turismo, ok, probablemente ya han hecho un poquito de un cambio, obviamente este mercado local, ya tienen un flujo de caja, pero están sobreviviendo y lo que sí, ellos quieren es, obviamente, crecer más rápido en este mercado nacional, mientras que estén esperando que lleguen más vuelos internacionales, porque pues hay algunos de Estados Unidos, pero y México, a Colombia específicamente, pero en otras partes del mundo, pues nadie va a llegar a América Latina. Yo sé que Australia, por ejemplo, ellos no van a tener vuelos internacionales hasta julio el próximo año. Imagínate esto. Yo estaba intentando regresar a Australia para Navidad. Yo tuve mis vuelos cancelados 2 veces y ya Australia no está dejando nadie entrar y no están dejando nadie salir del país tampoco. Entonces, no vamos a, cualquier empresa generalmente que está trabajando en turismo en este momento, yo creo que no va a tener buenos ingresos de turismo internacional por otra mitad de año, tal vez después de julio en 2021 con la vacuna, con este herd immunity, como dicen, si todo el sí. mundo ya han recibido vacuna, vamos a tener más visitantes internacionales en cualquier parte de América Latina. Pero dame algunos ejemplos de qué has visto de estas innovaciones para aumentar ventas en el mercado nacional y cómo están haciendo eso. Sí, bueno, definitivamente lo primero fue, como yo te dije, renunciar y quitarnos de la cabeza lo que ya habíamos planificado. Número dos, crear un sistema en el que ahora el lenguaje era para un buyer persona muy local, pero vamos a tener un tema aquí. O sea, Dame un ejemplo ahí. Entonces, no sé si un producto donde tú estabas vendiéndolo al mercado internacional y tuviste que cambiar el lenguaje a un público más local, como ¿cuál fue la diferencia entre un lenguaje para un extranjero en lugar del lenguaje para alguien nacional? claro que sí. Por ejemplo, hoteles de lujo, lo que empezaron a hacer fue quitar ciertos servicios, como por ejemplo servicios de alimentación, para que Ajá. fuera, número uno, más atractivo el precio, pero sin desmejorar la relación precio-valor. Esto es en el caso de los hoteles, ¿ok? Ok. Muchos decidieron no sacar ofertas, sino mostrar más valores, como por ejemplo, tenemos muchos hoteles campestres o incluso hoteles corporativos que empezaron a hacer experiencias más allá de lo que era el tema de alojamiento. Por ejemplo, caminatas, cabalgatas, experiencias, por ejemplo, de degustación de frutas. ¿Como para qué? Como para que los nacionales tomaran la decisión de viajar a lugares donde antes no tenían acceso y poder aprovechar fines de semana. ¿Qué es lo que pasa? Esta reinvención no es para hacerse millonario, para hacerse rico. Esta reinvención es para mantener vigente los establecimientos. ¿Por qué? Eso es, sí, pues yo veo, eso es súper importante también, porque yo tengo un amigo aquí en Bogotá que tiene un hostel en La Candelaria. La Candelaria está en el Ujú. centro de Bogotá, es muy bonito. El Candelaria, perdón. No, La Candelaria. La Candelaria. Dice la Candelaria. Um, y él me dijo que durante la pandemia han cerrado pues más de no sé, 60 hosteles, algo así. Pero lo de él aún está vivo, aún está operando. Él aún tiene huéspedes, pues tiene Sí, un restaurante ahí. Entonces, en el momento que se reactiva todo, obviamente él va a tener mayor participación de mercado, ¿cierto? por supuesto. ¿Qué es Sí. lo que sucede, Chris? Muchas reinvenciones estuvieron relacionadas con más propuestas de valor,
más allá de dar descuentos, como yo te decía. En el caso de tu amigo, tiene que haber estado la perseverancia, número uno, pero número dos, hay otro factor, es que muchas empresas ya venían con ciertas crisis del año 2019. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de cierre de las mismas. Entonces, Ujú. muchas no pudieron aguantar. Paralelo a ello, muchos gobiernos han dado facilidades, créditos, exoneraciones, o sea, una gran cantidad de facilidades para que las empresas continúen. Los mismos bancos te decían, bueno, ya no pagas en septiembre, pagas para el febrero del año 2021. Y Sí. eso, con una muy buena planificación, permitiría que tu hotel continúe. ¿Ok? Pero si ya venías con cierta crisis y pensabas que el 2020 lo que iba era tapar ese hueco, allí es donde muchos tuvieron que cerrar. ¿Ok? Y eso es una gran realidad. Los hoteles, bueno, tienen, en el caso de los hoteles hablando, tienen muchos gastos, demasiados, pero la reinvención está allí en el turismo nacional y fíjate que hay mucho movimiento. ¿Sabes qué se está dando? Algo que se predijo, una estampida turística. La gente está como loca queriendo consumir productos. Tú te metes a portales y ciertos hoteles y tú dices, sold out, o sea, no tienen cupo. Entonces te preguntas, bueno, pero ¿dónde está la crisis? Y es que Sí. estos hoteles, ¿ves? Entendieron que tenían que renunciar a ese mercado original y replantearlo. ¿Ok? Muchos se negaron y todavía se niegan. Entonces, por ese lado la reinvención. Los operadores turísticos y la han tenido un poco más difícil porque reciben turistas y aún, o sea, para que llegue un compatriota australiano tuyo, imagínate, si abren en julio, quiere decir que casi que para julio del año que viene, o sea, el 2022, es que los vamos a empezar a recibir porque el australiano se va a empezar a mover es cerca, ¿ok? ¿Quiénes se van a mover lejos? Aquellos que tienen la necesidad familiar, lo que llamamos el turismo étnico, que es el caso tuyo. Ujú. Ok. Eso se llama turismo étnico y esos son a nivel de vuelo los primeritos que cogen vuelos, ¿ok? Pero no es turismo. Igual cuando regreses a Colombia, no es Sí, turismo no, porque no, no, cuando voy para Australia, esto no es de turismo, sí, es para pasar sí, tiempo con amigos y familia, sí. claro, eso lo llamamos turismo étnico dentro del argot, o sea, dentro de las palabras que usamos en turismo y para calificar a esa persona que se moviliza es étnico, o sea, vive en Australia pero utiliza servicio y muchas aerolíneas lo tienen muy bien planteado porque la mayoría abre mercados es así, con el turismo étnico. Eh, pero las agencias hicieron algo muy interesante. Nosotros lo hicimos. Quitamos toda la oferta y empezamos a informar a las personas, a evocar los viajes pasados, a hacer visitas virtuales. Y hay gente que dice, ay, pero qué locura, qué fastidio. Pero ¿saben qué? ¿Qué era lo que buscábamos nosotros en las agencias de viaje y en los operadores? Mantener viva la llama. O sea, que no vieran en ningún momento que la empresa cerró, no dar esa sensación. Entonces tuvimos visitas virtuales a la Gran Barrera de Coral allá en Cairns, cerca de Cairns, por ejemplo. O sea, eso lo tuvimos. Claro, porque habían otros operadores que proveían eso. Egipto, Dubái, bueno, una gran cantidad de países se dieron a la tarea de mostrarse, incluso conciertos en vivo, Sí. y eso nos permitió mantenernos vivos. Eso hace parte de una reinvención. ¿Por qué? Una pregunta ahí. Tú estás a veces un poquito preocupado porque durante la pandemia, obviamente, todo el mundo aprendió a hacer cosas por su propia cuenta, ¿ok? Y ahora hay gente que quieren tomar un paseo y van a hacerlo de una manera local. Por ejemplo, las personas en Bogotá ya están alquilando fincas en Sí. Villeta, en La Vega, en La Mesa y están organizando todo por Airbnb, por ejemplo. Ujú. ¿Okay? Entonces hay más transacciones de turismo de personas usando esas aplicaciones. Entonces, tal vez cuando se va la pandemia y vamos regresando al turismo normal, pues yo creo que después de pandemia el turismo va pues aumentar dramáticamente porque todo el Sin mundo duda ya alguna. tiene ganas de salir, pero tal vez van a empezar a hacerlo por su propia cuenta, alquilar sus propios hoteles, comprar sus propios tiquetes, porque ya están acostumbrados. ¿Estás preocupado de eso o ya tienes un plan para um, agregar más valor? Es decir?
Bueno, allí eh, causa preocupación, pero entonces nos ocupamos de, es decir, este, yo lo veo más como que hay gente que no viajaba, que aprendió a viajar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aumentamos la calidad del valor que ofrecemos para que la gente entonces sí pueda comprarnos productos y pueda comparar. ¿Por qué? Porque dentro del mercado turístico hay personas que todavía necesitan la asesoría. Entonces, para los que están vendiendo turismo emisivo, por ejemplo, las agencias de viajes del mundo, ¿dónde se están especializando? En la oferta de ese valor de asesoría. Y hay gente que le da dicho valor. Entonces, prefieren que una persona te oriente, esté pendiente. Imagínate en este momento, hay gente que se ha conectado mucho por websites para comprar y se encuentra, o sea, el website nunca te dice que, que se puede cancelar, a veces no te enteras de las normas, la gente está como más informado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Afianzarnos más en el valor de la información. Ujú. Y entonces la gente dice, ah, no, yo prefiero esto porque pago un 20 o 30 más de fee, pero aseguro que alguien está pendiente de mi viaje y no es un computador. Ahí hablamos de Sí, omnicanalidad. eso está chévere también. Yo recuerdo una vez, cuando yo estaba regresando a Australia, yo fui a una de las páginas de los vuelos más baratos y yo compré mi vuelo. Y cuando yo llegué al aeropuerto de Dorado para hacer check-in, la persona ahí me dijo, aún tienes que pagar los impuestos del aeropuerto. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Yo compré mi tiquete, ese tiquete pues incluye todo. Y ellos, no, la página donde tú compraste ese tiquete, ellos no incluyeron los impuestos del aeropuerto. Y es por eso que el tiquete salió obviamente más barato. Y después de Claro, pagar los impuestos, obviamente yo estaba pagando más y probablemente habría sido mejor hacer la compra con una agencia, algo así. Entonces, sí, siempre hay cosas que están escondiendo unos términos, por ejemplo, y claro. muchas personas no saben. Pero hablamos, por ejemplo, de emisión de boletos aéreos o de tiquetes, como dicen en Colombia. Y bueno, ahí vuelvo al tema de renunciar. ¿Qué pasa, Chris? Es que yo que soy agente de viaje, que tengo ya 25 años en el mercado, pienso que ya lo de los tiquetes quedó en el pasado. O sea, el tiquete ahora es un accesorio de la experiencia de viaje. Entonces, Sí, yo no puedo, y lo digo desde mi perspectiva, no puedo basar ahora la oferta de mi trabajo como agencia en vender boletos cuando tengo un gran competidor que es la misma aerolínea. Y eso viene, mira, ese problemita no es de la pandemia, eso viene desde el 11 de septiembre, ¿ok? Ahí yo sí estaba más preocupado, porque veníamos de ganar grandes comisiones a ganar cero. Primer golpe que nos sí. dieron. Y ya tenemos 21 años. ¿Qué pasó? Entonces, pasa la pandemia y dijeron, bueno, pero es que nosotros no vivimos de los boletos, vivimos del ensamble de paquetes y de valores. Entonces, ¿qué hago yo? Ofrecemos un cúmulo de experiencia. Ahora creamos grupos. La gente me pregunta, bueno, no quiero viajar solo, ahora quiero viajar con alguien que me acompañe. Sobre todo Ajá, porque, sí, sí, sí. ¿ves? Entonces, esa es la apuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí en Colombia hemos recibido grupos de personas, sobre todo de entre 50 y los 60 años, que es el tipo de turista que llega a Colombia y a muchos países de Latinoamérica como Perú, México, Venezuela, Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Porque te lo dije en un principio, son personas que viajaron ya por todo el mundo y dicen, bueno, me falta como estos países. Entonces, así como vienen en grupo, ellos les gusta. O sea, nosotros recibimos americanos que compran viajes en grupo en centros comerciales. O sea, es una forma de compra que no es por internet, sino que hay como unos escritorios en los centros comerciales, como un stand, y allí se acercan los señores, ven y, pero qué bueno, porque viaje grupal, sale con 25 personas, ahí vamos a Bolivia, Perú, Colombia, México, listo. Eso es una forma de reinventar la manera de una agencia de viaje y no quedarse en el Chévere. pasado vendiendo un puro tiquete, ganándose $1 por un tiquete, porque más o menos esa es la ganancia. O Sí, sea, sí, sí, sí. nada. Claro, Entonces quiero claro. ensamblar todo por ejemplo, sacar viajes que tienen que ver con lo holístico. Entonces hacemos las experiencias en Teotihuacán,
pero entonces no es ir a ver solo las pirámides, es a tener una experiencia de crecimiento personal. Y ya entonces el boleto se convirtió en un accesorio, como venderle pues un bolso de viaje, ¿ves? Sí, sí, Es de la acuerdo. manera de buscar, esto es con respecto al turismo emisivo y el receptivo, pues Sí, ni y hablar. aquí hay un tema pues bien interesante también. Entonces, Raúl, mencionaste de los grupos, ¿ok? Y esto es algo Sí, interesante porque es parte de la experiencia y hay gente que dice, um, el destino no es tan importante, es con quién estás disfrutando la experiencia, ¿no? Tú puedes ir exacto. al lugar más bonito del mundo, pero si estás ahí solo y quieres disfrutar o compartir la experiencia con un amigo o la familia o otras personas, pues y Exacto. no puedes, no es lo mismo, ¿ok? Incluso yo hice esto en 2007. Yo fui a India y yo quería conocer India, um, y yo estaba yendo solo. Entonces yo pues compré un paquete dentro de un grupo, yo estaba dentro de un grupo de 13 personas, todos de la misma edad y fue lo máximo. Entonces en cualquier parte de India, solamente porque estábamos ahí juntos, pues estábamos disfrutando todos los destinos, todos los escenarios. Y esto es como algo relacionado con encontrar nichos, ¿ok? Porque si vamos a brindar experiencias y acercar algunos grupos específicos de edades o de demografías, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahí es, vamos a encontrar lo que se llama océanos azules, ¿ok? No sé si has leído el libro de Blue Ocean Sí, Strategy, la estrategia del océano azul. ok. W. Chan Kim y René, yo creo que su apellido es como Malbogne, algo así, es un poquito raro. Lo tienes ahí, chévere. Sí, aquí está. Mira. Ahí. Entonces, chicos, todo el mundo escuchando, súper recomendado este libro, La Estrategia de Océano Azul, porque ahí en este libro, pues los dos escritores hablan de que tenemos que empezar a identificar mercados, ¿ok? Tal vez más pequeños, más nichos, pero hay menos competencia, ¿ok? Y cuando hay menos competencia, podemos acercar este mercado nicho y podemos dominarlo y al fin se vuelve Correcto. más rentable, ¿cierto? Entonces, no sé, cuéntame de tal vez algunas de las estrategias del Océano Azul que estás pensando para el próximo año o lo que has visto, ¿ok? En el sector de turismo y algunos casos de Listo. éxito, tal vez. Claro que sí. Bueno, primero lo que te comentaba, empezamos a ver los tiquetes aéreos como parte de, no lo principal. Y entonces allí entramos en un océano azul, porque lejos de estar eh, peleando con nuestro competidor, que era la misma aerolínea, dijimos, bueno, no, ya eso no me interesa, no es Sí, lo que me da ganancia. porque ahí, Lo que ahí me da, es complicado como diferenciar el servicio, porque hay gente, una agencia dice, mira, ellos tienen vuelo, ellos tienen vuelo, pero el vuelo de ellos es, no sé, $10 más barato, entonces voy con ellos. sí, ¿Ok? claro. Sí. Mira, últimamente lo último que ha marcado la diferencia y es lamentable en cuanto a vender un boleto aéreo es que yo le dé crédito al cliente cuando es corporativo, por ejemplo. Entonces, es la única forma que yo he visto que hay empresas que son muy vendedoras en países. ¿Por qué? Porque le dan un crédito. Entonces, las empresas aman eso. Pero eso al final, si te estás ganando muy poquitito, dar un crédito de este tamaño no nos funciona. Entonces, Sí. ¿cuál es la estrategia del Océano Azul? Listo, tengo mi boleto porque pues ni modo, pero creo experiencias, ¿ok? Creo experiencias y así se encuentra donde se encuentre la experiencia, la gente se mate por ir allá. Dijiste algo bien importante. Lo que me importó fue lo que viví, no importa dónde estuve, imagínate. Y todavía hay países, incluyendo Colombia, que dicen, pero tenemos de todo, tenemos mar, montaña, no sé cuántas aves, sí, pero no lo vendemos como es. ¿Ok? Nos falta todavía venderlo. Y Ujú. esto lo digo con todo respeto porque lo trabajo, lo he trabajado. Entonces, qué bueno que entonces, ya que tengo todo eso que está ahí natural, entonces yo pueda establecer una estrategia de mercado. Tú me hablaste de Airbnb. Yo los admiro
Y de allí se puede sacar una súper estrategia y de repente algo de copycat, o sea, buscar, porque ¿sabes qué están haciendo? Ellos, su mayor ingreso no es del alquiler de apartamentos. Nada que ver, o sea, eso pasó a ser como lo secundario. Ok. Lo que más están vendiendo ellos, y lo sé, porque lo sé de buena fuente, son las experiencias. Tú entras a la página de Airbnb y aparecen cantidades de experiencias auténticas, como por ejemplo visitar donde se producen las nueces en Italia y te atiendes un señor, el señor que está allí ni siquiera tiene un uniforme, o sea, es como se da tal cual la experiencia. Él Y abre las puertas. la gente compra la experiencia, lo mismo de alquilar un apartamento, una casa, algo así. Sí, o sea, la Sí. gente, entonces la estrategia es, claro, entras al website porque estás buscando apartamentos y casas para quedarte en cierto país, pero entonces eso activa un píxel que eso es una programación que usan mucho en las web, para que la gente le empiecen a llegar las ofertas de las experiencias que puedes vivir alrededor o no sé cuántos kilómetros alrededor de donde está ese apartamento que buscaste. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, Como son productos de alguna manera intangibles, más Ajá. intangible que tangible, porque tiene de tangible también, la ganancia es mayor. Entonces, mientras yo alquilo un apartamento a $1,000, a lo mejor me estoy ganando 50, pero si yo vendo una experiencia que cuesta $200, me gano los mismos 50, ¿ves? Entonces gano más porque entonces la gente compra más. Entonces, las experiencias están marcando la pauta en todo. ¿Qué estamos haciendo yo que soy asesor de hoteles, Chris? Y lo digo, pues, no es un secreto. Los Sí. hoteles hoy en día se tienen que vender como a place to stay, entonces un lugar para estar más allá que dormir. Entonces, invéntate una experiencia para que la gente diga, no, es en ese hotel que quiero estar, porque vivo la experiencia, así sea de un barista o de una coctelería especial en las noches, o de una caminata, o de la cena romántica, pero en el medio de un río. Entonces, las experiencias son las que te van a dar verdadero valor. ¿Ok? Y pare de contar. Entonces, ¿está el hotel allí? Sí, lo construiste, le invertiste mucho dinero, pero ya eso es lo mismo que consigues en todo el mundo. ¿Dónde está la diferencia? En las experiencias. Y Airbnb es un ejemplo, pero perfecto para eso. Casi quiebran. Por ahí se habló por el tema Sí. de la pandemia. Es un ejemplo de reinvención. Y yo dije, nada, esto hay que traerlo al otro ámbito. Ellos allá con sus alquileres, nosotros con nuestras experiencias verdaderas turísticas Y somos profesionales. hay ejemplos recientes que yo he visto de incluso restaurantes, ¿ok? Restaurantes que están dando experiencias diferentes. Y uno fue muy chistoso. Hay un restaurante en Beijing, en China. Súper. Y, y no sé, cuando Joe Biden era el vicepresidente, él visitó este restaurante y él obviamente pues, compró varios platos y ellos recuerdan lo que comió Joe Biden en este restaurante. Entonces ahora ellos tienen Oh, un plato nuevo, se llama, no sé, algo Joe Biden. Y este restaurante ha vuelto en un éxito total, porque fue un restaurante normal, pues tú puedes verlo en YouTube, pues ahora está llena, pero ahora hay filas gigantes de personas que quieren ir a este restaurante solamente para comer lo mismo de lo que comió Joe Biden imagínate. hace como 6 años, 7 años. Y imagínate eso. Entonces, ahora este restaurante va a ser más exitoso cuando empiecen a llegar los internacionales. Incluso si yo voy a Beijing, probablemente yo quiero probarlo porque es como Joe Biden está ahí. Es el restaurante del plato de Joe Biden. Y una cosa tan sencilla ya está cambiando todo. Exacto, porque tampoco tienes que hacer una gran inversión. O sea, con los Sí. mismos recursos tú reordenas. Hablaste de Beijing y yo soy amante de la apertura del mercado chino y lo entiendo perfectamente porque los chinos se mueven mucho por ese tipo de cosas como voy a el restaurante número 1 o el número 2, pero jamás el número 3. ¿Ves? Entonces, el mejor del mundo
y aprender a manejar ese lenguaje a nivel comercial es interesantísimo para el chino. Eh, Ellos, por ejemplo, para venderle a Latinoamérica, muchas veces hemos tenido que cambiar las rutas. Por ejemplo, el caso de Cartagena, no la mostramos igual que a un norteamericano o un australiano, sino que se han hecho rutas diferentes porque ellos nos han dicho, bueno, no quiero ver la misma puerta del reloj todo el tiempo. Entonces, Sí. en las rutas nuestras la ven 2 veces, pero hacemos magia para que no pasemos tantas veces por el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la ciudad es pequeña, los llevamos a lugares más auténticos, tal vez no tan lindos, pero donde hay más cultura. ¿Ok? Pues, Entonces, eso es lo que... esa es la cosa también, porque el lugar no tiene que ser tan siempre lindo, siempre No, exacto. súper bonito. Todo es sobre la experiencia que la persona va a tener dentro de este bar. Por ejemplo, cuando yo estaba en India con, obviamente, las otras personas de mi tour, algunas de las memorias más chéveres que yo tengo de esta situación tal vez fue en una estación de tren donde estábamos jugando cartas o cosas así y tomando una cerveza. Y, Ujú. y esos momentos fueron tan bonitos, pero el lugar, pues las estaciones de tren en India son terribles. Nadie quiere Sí, estar sí, ahí, sí, pero solamente fue la experiencia. Sí, claro. Es maravilloso. O sea, los que nos están escuchando no tienen que hacer una gran inversión para crear experiencia. Es con lo que tienes. Trabaja lo auténtico. Incluso si estás escuchándonos alguien que tiene una oficina, o sea, ¿qué tienes en tu oficina que puede marcar la diferencia? Y más allá, ¿qué tienes en tu website que puede marcar la diferencia en la experiencia? Porque los clientes buscan que las cosas sean más fáciles. El tema de la simplicidad es maravilloso. Por ejemplo, en Cartagena tenemos un tour de foodies, entonces, pero no lo pudimos llamar así porque era como condicionar a la persona que iba a ir a comer obligado. sí. Entonces se le puso otro nombre para este mercado. Hicimos un recorrido muy parecido, pero entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cuál, Que cuál, las experiencias... cuál fue el nuevo nombre? Bueno, el nuevo nombre era Lo Auténtico de Cartagena. Fue el nombre y se llevó al mandarín, ¿ok? Pero ¿qué Ok. pasaba? Perdón, lo auténtico y asombroso. Entonces esa palabra asombrosa les llamaba mucho la atención. ¿Qué sucedía? Eso es súper colombiano, asombroso. Sí, exacto, asombrosa. Y cuando lo Saber, llevaba, saber dura, algo así, ¿no? Es que había un sabrosura. sabrosura, esto, Bueno, sí. que no me maten los de ProColombia, pero para los chinos no la podíamos mencionar mucho porque no tenía traducción al mandarín. Y había que hacer muchos movimientos y casi que bailar para que te entendieran que era sabrosura. Entonces pasábamos mucho rato. No, Pero eso es es un que tema de marca, ¿no? a mí yo entendí eso también, incluso yo soy conferencista para ProColombia y yo dije a ellos, mira, nadie va a entender sabrosura porque es una palabra colombiana y ellos tenían una campaña diciendo Colombia, la tierra de la sabrosura. Entonces, cualquier extranjero viendo este video, esta promoción es como, no entiendo, ¿ok? Sí. Sí, Bueno, y ya está en revisión. Pero el tema aquí es que le pusimos el título y la palabra asombroso en el mandarín sí sonaba más, porque antes hablaba mucho de Gabriel García Márquez, había muchas cosas muy locales que el chino no entendía. Había que sí. explicar mucho. Entonces, con esta palabra, pero entonces, eh, la experiencia de foodies no le decíamos, ah, bueno, ahora se va a encontrar, no, sino que lo mostrábamos como un factor sorpresa. Entonces, estábamos en Cartagena, los guías le decían, vengan, les vamos a invitar un ceviche. Nos van a invitar, pero claro que estaba incluido, pero entonces nos sentábamos allí sin mucho protocolo porque aparecía el puesto de venta de ceviche. Estaba allí. Y de repente el mismo señor lo preparaba y te mostraba que él tenía un récord Guinness por el ceviche más grande del mundo y ya entraba ese factor sorpresa y nosotros no lo vendíamos tanto antes porque lo ven como un parque temático, que es mucho de lo que los turistas nos dicen, no queremos un parque temático, queremos algo auténtico. Entonces después se encontraban las carimañolas, que es estas frituras de Cartagena, después Sí. las palenqueras, pero se lo encontraban como que aparecían en la calle, no era que parada aquí, parada acá, no, o sea,
Y de esa manera logramos tener un producto mucho más atractivo. Y fuimos más allá, cambiamos nombres. Cartagena quedó Cartagena porque está posicionada, pero habían otros lugares que era difícil de pronunciar. Entonces, por ejemplo, tomamos el ejemplo de un competidor nuestro, México, con Los Cabos. Los Cabos en China, muchas agencias de viaje optaron por no colocar Los Cabos, sino que le colocan Ciudad Ballena. Entonces, en mandarín no dice Los Cabos, sino Ciudad Ballena, y eso es como más sonoro en mandarín para los chinos, y para ellos Ciudad Ballena, México. ¿Eh? Y así tienen la ciudad langosta, la ciudad de la perla, la ciudad. Ellos trabajan más con calificativos. Entonces es muy Sí. interesante porque no era vender como tradicional. Ahí volvemos a la palabra renunciar. Renunciar a lo que yo normalmente y como lo vendía. Sí, chévere. Y todo depende del mercado también, porque obviamente este cambio de nombres de foodie tour a este tour más pues auténtica, sabrosa, asombrosa, ah, Asombrosa. sí, tuvo un ¿Veis? cambio positivo. Pero también si tenemos un mercado tal vez más grande, ok, no solamente algunos chinos, pues a un mercado colombianos nacionales, o tal vez no colombianos, porque ellos siempre están comiendo la comida aquí, pero de Estados Unidos, por ejemplo, podemos decir, esto es el foodie tour, y Ahí sí, ahí va a funcionar más porque hay total. gente que solamente quieren comer y, ese es el foodie tour, voy porque yo quiero probar food colombiano. Entonces, eso es lo que yo creo que hace Andrés Canderes aquí en Bogotá. Pues obviamente están Sí, por sí, todo sí. Colombia ahora. Pues para las personas que no son de Colombia, Andrés Canderes es un restaurante que brinda una experiencia totalmente colombiano, ¿ok? Voy a decir colombiano porque es a veces un poquito exagerado, como súper tradicional. Tiene toda la comida colombiana. Pero si alguien llega a Bogotá y me dice, Chris, yo quiero una experiencia colombiana, yo quiero comer comida colombiana, Mm. la única opción para mí es Andrés Caneres. Ya. Ellos ya han dominado este mercado, es con la marca, es con la experiencia, porque su comida es súper costoso en términos pues, pesos colombianos y las otras opciones aquí, pero la gente va allá solamente por la experiencia. Claro, total. Y te puedo decir que yo he tenido la oportunidad de llevar turistas de todas nacionalidades a Andrés Carne de Res y la experiencia se cambia, o sea, se modifica un poco dependiendo del mercado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que dejándolo autóctono, lo tradicional, pero muchas veces necesitamos que la gente por lo menos sienta, no sienta tanto el impacto del cambio de la cultura, sino que sea como un poquito, de una manera más suave, vamos a llamarlo Sí, así. Pero Andrés Carne de Res es fijo para cualquiera de los mercados. Nombraba lo de los Estados y Estados Unidos es el principal mercado actualmente en Colombia y para muchos otros países. Y para que ellos lleguen, también hubo que hacer muchos cambios, porque era diferente a lo que pedían los europeos, sobre todo en los hoteles. O sea, una persona de los Estados Unidos casi siempre te va a exigir un televisor y un aire acondicionado, ¿ok? Y especialmente que el televisor casi que esté encendido en CNN, pero sí, CNN. El europeo no, el europeo es más relajado, puede que haya televisión o no, puede que haya aire acondicionado o no, entonces hay para todos. Hasta en eso hay que pensar cuando tú vas a desarrollar productos como hoteles, productos como experiencias. Pero la cualquier reinvención, marca. Sí, claro, pero la reinvención es eh, volver a inventar lo que ya estaba inventado. Así lo concluí durante todo este momento, o sea, volver a inventar lo que ya estaba inventado. Entonces, ver qué no estaba, dónde mi competencia no estaba trabajando, lo que tú dices del océano azul. sí. Ujú. Y sí, no hay problema, puedo mostrar todo porque al final ese voz a voz es el que va a permitir que la gente tome la decisión de comprar mi producto.
Buenísimo. Sí, Yo le digo, esa es la vida más fácil también, porque algunas de esas cosas son probados y ahora solamente tenemos que encontrar algunos nichos donde pues este mismo producto, esta misma experiencia va a llamar la atención y ya podemos ir obviamente atrayendo personas nuevas en nuestro negocio. buenas noticias que iba a Sí, comentarte. O sea, yo pienso que la actividad, nuestra actividad turística es tan noble, tan buena, que ahorita estamos así, pero cuando realmente llegue el proceso de reactivación en el 2023, los que supimos hacer este trabajo que hemos hablado en este podcast, que es las experiencias en general, en esa reactivación es donde el ingreso va a ser vertiginoso, grande, ¿ok? Sabiéndolo hacer. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer viajar, siempre va a querer tener la experiencia de desplazarse, siempre, porque eso está en nuestra naturaleza y es el tiempo de ocio, lo necesita la gente. Yo le digo a mis amigos, si no estás tú, va a estar otro vendiendo ujú, en el 2023. Entonces hay que aguantar un poquito, eh, tal vez hacer unas actividades que no son propiamente turísticas, Chris, porque aquí, eso te iba a comentar. Hay agencias, y sobre todo agencias que se han reinventado, así, se han convertido en autocines, se han convertido en mini restaurantes, delivery, bueno, una gran cantidad de cosas que no tienen que ver con el turismo, pero no importa. sí. Eso hace que tú puedas mantener la fuerza, el estatus para después volver de nuevo a lo que hacías originalmente. Porque esto de verdad es un súper aprendizaje. Así es, listo, Raúl. Pues a mí me ha encantado toda esta conversación. Muy buenos puntos sobre las experiencias y te voy a hacer una pregunta final que siempre yo hago a todos mis invitados, ¿ok? Y mi última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el coach Raúl, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Oh, aprovecha cada momento, celebra cada victoria que tengas en tu negocio, celebra cada fracaso y cambia. No te montes tan a largo plazo. Piensa también de alguna manera cosas pequeñas para que puedas ir ajustando. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos tan lejos, los Sí, golpes son más duros. ¿Ok? Entonces yo le diría, aprovecha cada victoria y cada fracaso y ajusta tu negocio a tiempo. a mí me encanta específicamente lo que dices sobre aprovechar los victorias. Aquí, pues, recoger esta campana, ¿ok? Para los que están viendo en YouTube, aquí yo tengo una campana. Y suena la campana cuando yo cierro una venta. Entonces es algo pequeño, pero es una forma de celebrar, obviamente, una venta cerrada, otra oportunidad para cambiar la vida de un cliente nuevo. ¿Ok? Eso es bien importante en los negocios, obviamente, disfrutar los victorias. Y esto también nos anima a seguir adelante porque queremos más Sí, sí, momentos donde total. podemos disfrutar estas victorias. Buenísimo, pues muchas gracias Raúl por estar aquí con nosotros y todo el mundo escuchando de nuevo. Si este fue tu primera vez, recuerdes Gracias. que, no a ti, recuerdes que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente si te gustó el contenido, por favor no olvides compartirlo o taguear a un amigo, tal vez a amigos, familia que están trabajando en el sector de turismo, que tienen que brindar esas experiencias únicas a su público que quieren encontrar algunos océanos azules. Obviamente Súper. este episodio tiene muy buen contenido para ayudar a ellos. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente. Gracias, Raúl. Súper.